Te quería consultar, Luciano, si sos consciente de lo que hiciste, porque diste vuelta a todo en 150 kilómetros, que por ahí parece mucho, pero para el Dakar en realidad una carrera de 8.000 kilómetros es ínfimo. Eh, ¿Cómo te preparaste, sobre todo mentalmente, para afrontar esos últimos 105 kilómetros con el acompañamiento de tu hermano, por supuesto, que tiene la experiencia, pero sabiendo que enfrente tenías un rival que tenía todas las ventajas para ganar el Dakar? Tenía prácticamente en el bolsillo la victoria. Sabemos lo que es el Dakar, lo duro que es, las variables que hay. ¿Vos tenías en cuenta todo eso o simplemente te enfocaste en lo que tenías que hacer vos? Sí, creo que te cuento el día anterior, en realidad, Sí. en el que nos jugamos la vida con Ricky, porque era la etapa más difícil del Dakar y había que jugarse todo si queríamos ganar el Dakar. Yo salía cuarto, él salía sexto. Ese día me la jugué toda y hice una etapa increíble, pero tuve que abrir pista en los últimos kilómetros, que fue la imagen donde están los camellos también, que se les cruzan Ricky y a mí Que vos también. se me cruzan. Y cuando terminé la etapa, ellos iban tras mío, pegada. Y me había desmontado, ahí me quedó la diferencia de 3 minutos 20. Cuando salí del enlace me quedan 200 kilómetros para llegar al equipo. Ahí fue un momento que me la voy a llorar. Dije, se me va, se me va esta posibilidad. Dice, todo bien y se me va. Ahí volvió un poco el Luciano de antes, por 10 kilómetros, que piensa, que saca cuenta matemática de posibilidades y de ahí dije, no puede ser. O sea, hice todo. Hace 2 meses no sabía si iba a correr, no puedo darme por vencido acá. No hay otra, no hay manera. Tiene que salir de mi forma. Algo va a pasar y tengo que creer hasta el final, creer en mí que todo puede pasar. Y llegué ya al campamento con una actitud muy buena. Después lo vi a Kevin, estuvimos conversando, dijimos, bueno, no está nada dicho, pues la van también, dijimos, la carrera no se termina hasta que se baje la bandera. Y eso fue lo que me mantuvo, creo que esa fe, esa esperanza de decir, falta. Y ese día cuando largué, yo estaba decidido a hacer mi máximo y con esa fe de mirar para adelante y decir, se puede. Obviamente cuando iba en el kilómetro 60, 70, no pasaba nada, no lo veía, y dije, bueno, eh, está muy difícil. Y esto fue en el kilómetro 98,4 y eran 104, o sea, era ya terminando. Entonces yo dije, bueno, lo voy a terminar fuerte por mí, porque me merezco terminar con la frente en alto, de dar mi 100%, buscar ganar la etapa Mm. y lo que salga, bueno, el resultado que tiene que ser, era para cualquiera al final. Y nada, ahí fue cuando realmente, no sé, tuve muchas señales en la carrera de que sentía de que iba a ser mía. Mm. Y también lo había dicho en la entrevista antes que cuando hicieron un poco de estrategia, los pilotos que eran de Honda, que eran cuatro, yo ahí quedé un poco solo. Y yo le dije que le iba a ganar, porque así lo sentía. Y nada, así fue. O sea, creo que fue un poco también lo que yo atraje en ese momento y se logró ahí una definición épica. Déjame agregar también ese día, la última etapa se largaba un poco más tarde de lo normal, entonces, por ejemplo, yo la largaba a las 2:30, Sí. Luciano era a las 9:30, entonces Tenía. podíamos dormir más tiempo. Pero me desperté a la mañana y sentía que tenía que ir a verlo antes de que salgan, así que me levanté, fui, y cuando llegué ahí, nada, lo encontré a él, a Edgar, que era el compañero del motorhome de Luciano, y nada, ya había un buen ambiente. Mm. ¿Viste? Cuando vos sentís algo, Mm. yo dije, bueno, puede ser. Y ya habíamos estado hablando el día anterior que había que pelear hasta el último. Cuando miro al frente, porque justo del otro lado se veía también al equipo Honda, había un clima diferente, se sentía mucho más tensión y concentración. Nosotros estábamos ahí con música, le pusimos un par de temas buenos y, bueno, a lo argentino, ¿no? Entonces, creo que fue un momento muy relajado, además yo lo sentí y dije, bueno, ojalá que se dé. También sabía de que era difícil, pero bueno, cuando lo avancé al último le dije, peleala hasta el último kilómetro que se puede, no dejé de creer. Y bueno, ahí ya se fue, y ahí me pasó lo mismo, yo estaba siguiendo la carrera obviamente,
en el kilómetro, creo que el último waypoint que aparece es el 80, y de ahí llega la llegada. Entonces pasa Luciano en el 80 y no había posibilidad de, bueno, vamos a recibirlo a la llegada. Y ponerte a ver un segundo en el Dakar es algo realmente increíble. Sí. No es fácil que suceda. Entonces salgo corriendo para recibirlo, porque estaba un poco lejos la llegada, pero era ahí en Vivo Viva, al lado del mar. Y como ellos llegaban del lado del frente, era como una islita así, daban una vuelta y volvían, acá estaba la llegada. Venía corriendo así y, y vi pasar una moto, pero muy a lejos. Y le dije, es ilusión, tío, y era la primera moto que pasaba. La vi muy lejos, pero veo más o menos bien y dije, creo que ilusión. Salí corriendo más a fondo así. Llego hasta la llegada, hasta donde dejaban estar, y veo que simplemente había llegado Luciano. Y digo, ¿y Ricky? No entendía nada, yo no sabía que tampoco había pasado. Y nadie entendía nada, fue un momento de muchísima tensión, en los 4 minutos que tenían que pasar hasta que llegue Ricky se hicieron muy largos. Hasta que llega Ricky, y cuando llega, los de cartel dicen, están casi igual de tiempo, por las diferencias que estaban calculando. Y de ahí fue un momento de hiperpresión. Nadie sabía quién pasaba hasta que aparece en los primeros tiempos, que también la apareció durante todos. La aplicación marcaba que Luciano le había ganado por 2 segundos. Yo, bueno, la etapa la ganó por 2 segundos. No, es la general. Dice, yo también la pongo. No, la general. Pues entonces, la general. Y veíamos ahí que los oficiales llamaban, preguntaban. Lo mismo que había pasado un poco conmigo en el 23 cuando gané contra Toby Price, que también tenía que chequear de que haya pasado por todos los huecos, de que tenga todo ok, no sé qué. Y bueno, nada, ese momento nada, fue increíble. Se cumplió al final lo que había pasado ese día, ¿no? No sé, ese correr así, disfrutando, relajado, es cuando también creo que suceden las cosas buenas, más allá de que obviamente todo el esfuerzo que hay por atrás, como Luciano también lo dijo, 2 meses antes no me acuerdo que estaba con él, estaba llorando en el cuarto porque pensaba que no llegaba al Dakar. Y yo le dije, va a llegar, tenés que confiar, va a llegar, hacer las cosas, trabajar, va a llegar. Me decía, no, sí, va a llegar. Y bueno. Y cuando se cayó haciendo el Jeudo, yo lo quería matar, básicamente. Porque él siempre viene y me reta a mí cuando yo hago una cagada, que he hecho alguna. Y yo, pelotudo, te va a caer en una foto. Y, y tenía la rodilla súper inflamada. Y le digo a Jordi, que es nuestro osteópata, cuando él lo trató al principio y después me quedé yo con él a solas, le digo, ¿cómo lo ves? Y me dice, más o menos, dice, pero bueno, va a poder correr. Me dice, capaz que igual la rodilla después se queda recuperada, o sea, igual. Si puede correr, después la rodilla después se queda. Así que bueno, nada. La verdad que el trabajo que hizo, todo lo que enfrentó durante la carrera, lo que es un Dakar, porque el Dakar, en mi experiencia también, te puede pasar miles de cosas. Y por eso que fui el último día se me levanté, porque la oportunidad de estar ahí peleando en el segundo puesto por el primero, es única, no se da normalmente tan fácil en una situación igual en la que puedo estar peleando. Entonces por eso me levanté y fui a darle también el 100%.